Buenas tardes, compañeros. Damos inicio a la primera parte del título B de la norma sismorresistente. Mi equipo de trabajo es John Alexander Leighton, Luis Alejandro Suárez, Lady Viviana Rodríguez. En esta primera parte analizaremos los 5 primeros capítulos del título B de la norma sismorresistente. Mis compañeros en otra presentación les explicarán los siguientes capítulos. Capítulo 1. Requisitos generales. Son los requisitos mínimos que deben tener las edificaciones con respecto a las cargas que deben emplearse en su diseño. Hay 4 requisitos básicos: la resistencia, el funcionamiento, fuerzas causadas por deformaciones impuestas y un análisis a la hora de realizar un diseño, así como la unidad de integridad estructural. El método más común para obtener la integridad estructural es disponer los elementos estructurales de tal manera que provean estabilidad general a la estructura, dándoles continuidad y garantizando que tengan suficiente ductilidad, capacidad de absorción y capacidad de dispersión de energía para que pueda distribuir las cargas desde las zonas dañadas de las regiones adyacentes sin colapso. Así como la trayectoria de cargas, se debe diseñar de tal manera que exista una trayectoria continua, capaz de resistir adecuadamente las fuerzas desde su punto de aplicación a la estructura o lugar donde se originen en la estructura, a través de los elementos estructurales hasta la cimentación u otros elementos de apoyo. El capítulo 2. Combinaciones de carga. En este capítulo encontramos varias definiciones, las cuales es indispensable conocer y entender. Algunas son cargas, curadurías, vida de servicio, entre otras, las cuales podemos consultar. No nos dé miedo estar consultando la norma, para eso se encuentra. Es importante que a la hora de tener dudas e inquietudes siempre consultemos la norma. ¿Existen limitaciones? A la hora de realizar el diseño debe hacerse en su totalidad siguiendo los requisitos del numeral para todos los elementos de estructura. Es decir, a la hora de realizar una combinación de cargas o realizar algún análisis, siempre debemos tener en cuenta lo que exprese la norma y a la hora de escoger la totalidad de requisitos que tenga el numeral al cual vamos a trabajar. En este capítulo también existe una nomenclatura. Ejemplo: D, que nos expresa cargas muertas; E, que nos expresa cargas sísmicas; G, que nos expresa cargas de granizo; L, que nos expresa cargas vivas, entre otras muchas que podemos consultar. Combinaciones de cargas mayoradas usando el método de resistencia aplicabilidad. Las combinaciones de carga y factores de carga deben ser usados en los materiales estructurales permitidos por el reglamento de diseño del material, con excepción de aquellos casos en que el reglamento indique explícitamente que deba realizarse el diseño utilizando el método de los esfuerzos de trabajo. Es decir, siempre vamos a permitir lo que realiza la norma, excepto las excepciones expresas. En la norma identificamos unas combinaciones básicas de cargas mayoradas, método de resistencia, las cuales se encuentran ahí como la pueden ver. Las utilizamos a la hora de realizar nuestros diseños. Es importante que las entendamos para la hora de realizar nuestros diseños. El capítulo 3 nos habla de cargas muertas. Las cargas muertas cubren todas las cargas de elementos permanentes de construcción, incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación o el uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de las cargas muertas. Masas y pesos de materiales. Deben utilizarse las densidades de masa reales en kilogramos metro cúbico de los materiales, las cuales se deben multiplicar por la aceleración, es decir, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, para así obtener los valores del peso en newton sobre metro cúbico. Algunos de los materiales los podemos encontrar en la norma, lo cual, insisto, es importante estar consultando la norma a la hora de tener alguna inquietud o realizar algún diseño.
Acá tenemos la densidad de algunos materiales para poder hacer la conversión que nos explicaba anteriormente. Cargas muertas mínimas. Es necesario utilizar el peso especificado por el fabricante o en su defecto debe evaluarse analíticamente o experimentalmente. Cuando no tenemos algunas especificaciones del fabricante debe hacerse en varios experimentos para así obtener las cargas muertas mínimas. Los elementos no estructurales están divididos en elementos no estructurales horizontales y verticales. Empecemos con los horizontales. Son aquellos cuya dimensión vertical es sustancialmente menor que sus dimensiones horizontales y están aplicados, soportados, fijos o anclados a las losas o cubierta de la edificación. Los elementos no estructurales verticales son aquellos cuya dimensión vertical es sustancialmente mayor que su mínima dimensión horizontal y se encuentran erguidos libremente y soportados por los elementos estructurales verticales o fijados a ellos, anclados solamente por las losas de entrepisos. Para identificar los valores de las cargas mínimas de los elementos no estructurales horizontales y de los elementos no estructurales verticales, es necesario acudir a unas tablas de consulta en las cuales podemos identificar las cargas de dichos elementos. Valores mínimos alternativos para cargas muertas de elementos no estructurales. En edificaciones con alturas entre pisos terminados menores a 3 metros se puede utilizar los valores mínimos de carga muerta de kilonewton sobre metro cuadrado de área horizontal en planta, según el tipo de ocupación. Estos valores se pueden consultar también en la norma sismo resistente en la tabla B3.4.3-1. Equipos fijos, ascensores, bombas hidráulicas, transformadores, equipos de aire acondicionados y ventilación, entre otros, hacen parte de los equipos fijos, los cuales se encuentran dentro de las cargas muertas. Capítulo 4. Cargas vivas. Las cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso u ocupación de la edificación y no deben incluir las cargas ambientales tales como viento y sismo. Las cargas vivas en las cubiertas son aquellas causadas por los materiales, equipos y trabajadores utilizados en el mantenimiento de la cubierta, y las causadas por objetos móviles tales como materas u otros objetos decorativos y por las personas que tengan acceso a ellas. Cargas vivas uniformemente repartidas son de dos formas: cargas vivas requeridas y empuje de pasamanos y antepechos. Las cargas vivas que se utilicen en el diseño de la estructura deben ser las máximas cargas que se espera ocurran en la edificación debido al uso que ésta va a tener. Y en el empuje de pasamanos y antepechos, las barandas, pasamanos de escaleras, balcones, barras auxiliares, tanto anteriores como interiores, y los antepechos deben diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 1 kN sobre metro, aplicada en la parte superior de la baranda, pasamanos o antepechos, y deben ser capaces de transferir esta carga a través de los soportes a la estructura. Carga parcial. Cuando la luz o un elemento esté cargada parcialmente con las cargas vivas de diseño, produciendo un efecto más desfavorable que cuando está cargada en la totalidad de la luz. Este efecto debe ser tenido en cuenta en el diseño. El impacto. Cuando la estructura quede sometida a carga viva generadora de impacto, la carga viva debe incrementarse en los porcentajes mencionados en la norma, que varían desde el 10% en adelante. La reducción de la carga viva se puede hacer mediante dos métodos: reducción de la carga viva por área aferente o reducción por número de pisos, como lo indica en las ecuaciones. Esto se ve más que todo en la práctica. A la hora de realizar las cargas vivas o realizar un diseño, debemos tener en cuenta estos métodos para hacer la reducción de las cargas. Puente grúas. En el diseño de las
vigas carrileras de los puentes grúas se debe tener en cuenta una fuerza horizontal equivalente a por lo menos el 20% de la suma de los pesos de la grúa y la carga levantada. Efectos dinámicos: estadios, coliseos, teatros, gimnasios, pistas de baile, centros de reuniones o similares deben ser diseñadas de tal manera que tengan frecuencias naturales verticales iguales o superiores a 5 Hz, periodos naturales verticales no menores de 0,2 segundos. Cargas, empozamiento de agua y de granizo. Toda cubierta debe disponer de un sistema auxiliar de evacuación de exceso de agua cuando se presentan obstrucción en las bajantes normales. Las cargas de empozamiento de agua, LE, se determinan con base en el volumen de agua que es posible obtener hasta que se alcance el nivel de los elementos del sistema auxiliar de evacuación del exceso de agua. Estas cargas hacen parte de las cargas vivas, por lo cual debemos contemplarlas a la hora del diseño. Es responsabilidad del constructor que se describe en la licencia de construcción aprobar el proyecto hidráulico y asegurarse de que los sistemas de drenaje normal y auxiliar sean apropiados y de suministrar la información acerca del volumen de agua que pueda acumularse al diseñador estructural. Carga de granizo. Las cargas de granizo deben tenerse en cuenta en las regiones del país con más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en lugares de menor altura donde la autoridad municipal o distrital así lo exija. El empuje, capítulo 5, empuje de tierra y presión hidrostática. El empuje en muros de contención o sótanos. En el diseño de los muros de contención de los sótanos u otras estructuras aproximadamente verticales localizadas bajo tierra, debe tenerse en cuenta el empuje lateral del suelo adyacente. Presión ascendente y subpresión en losas de piso de sótanos. En el diseño de las losas de piso de sótano y otras estructuras aproximadamente horizontales localizadas bajo tierra, debe tenerse en cuenta la totalidad de presión hidrostática ascendente aplicada sobre el área. Suelos expansivos. Cuando existan suelos expansivos bajo la cimentación de la edificación o bajo las losas apoyadas sobre el terreno, la cimentación, las losas y otros elementos de la edificación deben diseñarse para que sean capaces de tolerar los movimientos que se presenten y resistir las presiones ascendentes causadas por la expansión del suelo. Zonas inundables. En aquellas zonas designadas por las autoridades competentes como inundables, el sistema estructural de las edificaciones debe diseñarse y construirse para que sea capaz de resistir los efectos de flotación y de desplazamiento lateral causados por los efectos hidrostáticos, hidrodinámicos y de impacto de objetos frontales. Es así como, de acuerdo a nuestra actividad, el título B, cargas, nos da lineamientos, directrices y demás elementos que requerimos a la hora de hacer un diseño. Por lo tanto, su importancia es muchísima a la hora de realizar un diseño. Nosotros, como futuros ingenieros, tenemos la capacidad de realizar el diseño estructural de acuerdo a la necesidad. Tenemos la capacidad de realizar un diseño adecuado conforme a la necesidad tanto del terreno como de la población a la cual vamos a beneficiar, siempre y cuando sigamos la norma. Tenemos beneficios tanto para nuestra población objetivo como nosotros mismos a la hora de curarnos en salud y seguir las normas, las leyes que nos dicta la ingeniería civil.